Entonces vamos a hacer algunos comentarios de la terapia fibrinolítica. Como ya dijimos, la fibrinolisis está indicada en el infarto con supranivel del ST, con inicio de los síntomas de menos de 12 horas, cuando la elevación del ST es de más de 0,1 milivolts, o sea, de 1 milímetro, en al menos dos derivaciones precordiales contiguas o dos derivaciones de los miembros, teniendo en cuenta las consideraciones que hice con cara anterior, con B1, B2. También cuando hay un bloqueo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nuevo. Acá es muy importante un centro coordinador porque muchas veces los cardiólogos podemos identificar en un bloqueo de rama la sospecha de un infarto con supra. Y también cuando el electrocardiograma es compatible con un infarto de cara posterior, por ejemplo, que haya un infra de nivel manifiesto en B1 y B2 y hay que ir proceder a hacer las derivaciones B7 y B8. O cuando el infarto tiene 12 a 24 horas de evolución y tiene isquemia persistente. Entonces, ¿cuándo se debe iniciar el tratamiento fibrinolítico y quién debe iniciar el tratamiento fibrinolítico? El tratamiento fibrinolítico se debe iniciar, estemos donde estemos, cuando el traslado se prolonga por más de 60 minutos, este, y, y preferentemente el tratamiento de reperfusión con fibrinolítico comienza en la ambulancia prehospitalaria. Si bien esto parece algo muy difícil de instrumentar, con este, porque hay que mantener cadena de frío con algunos fármacos, pero con el tenecteplase que actualmente se administra fácilmente en bolo y un buen apoyo por telemedicina, cualquier sistema de emergencia prehospitalaria estaría en condiciones de administrar un tratamiento fibrinolítico bien indicado. La situación ideal sería un tiempo entre electro y la administración de fibrinolítico de, 30 minutos, preferentemente 10 minutos, como dicen las guías. ¿Por qué? Porque el fibrinolítico reduce el riesgo de muerte intrahospitalaria hasta un 50% si se administra en la primera hora. Limita la disfunción del ventrículo izquierdo, reduce el tamaño del infarto, reduce la incidencia de complicaciones graves y el máximo beneficio, si bien lo recomendamos hasta las 12 horas o hasta las 24 cuando hay isquemia persistente, el máximo beneficio está hasta las 3 horas del comienzo de los síntomas. Ya dijimos que mantiene beneficio hasta las 12 horas y que también cuando hay isquemia persistente el beneficio es menor, pero se mantiene hasta las 24 horas. Los fibrinolíticos recomendados son los de segunda y tercera generación. Tenemos los de primera generación, como la streptokinasa, de segunda generación, el alteplasa, y de tercera generación, tenecteplase, reteplasa y lanoteplasa, entre otros. Nosotros en Uruguay tuvimos mucha experiencia con streptokinasa, que ya no está disponible, y actualmente tenemos alteplasa y tenecteplasa. Pero el sistema cubre el tenecteplase que tiene el beneficio que se administra fácilmente en bolo, así que prácticamente más del 90% de los pacientes fibrilizados son fibrilizados con tenecteplase. La estrepto, que puede ser que en algunas regiones todavía dispongan de estrepto, se basa en una enzima bacteriana que actúa indirectamente formando un complejo con el plasminógeno natural, por lo cual, si bien es muy útil, es antigénica. Puede dar reacciones alérgicas, puede dar anafilaxia y hay que evitar la reutilización entre los 5 días de haberlo dado y los 2 años por el riesgo de anafilaxia. La streptokinasa clásicamente se daba 1,5 millones de unidades que se pueden diluir en 250 mililitros de suelo fisiológico y se administran eh, a, en 30 a 60 minutos. Eh, si lo administráramos en 45 minutos, habría que infundir con bomba de infusión a 333 mililitros hora. A veces el paciente es hipotiende y hay que enlentecer la infusión
si bien lo recomendable es en menos de una hora, ante hipotensiones hay que suspender la infusión transitoriamente, hacer una carga de volumen y retomarla, por lo cual se puede demorar un poco más. La alteplasa es el activador tisular de plasminógeno que está basado en la enzima natural activador tisular de plasminógeno y se sintetiza por métodos recombinantes, por lo cual no es antigénica y no da las reacciones de anafilaxia que podría dar la strepto. En el estudio Hay muchos estudios con respecto a esto. Yo seleccioné los más emblemáticos. En el estudio Gusto 1, la alteplasa en infusión acelerada combinada con heparina intravenosa fue el tratamiento más efectivo para lograr la reperfusión coronaria precoz. 50% alcanzaron un flujo TIMI 3, un flujo normal, con el costo, digamos, de aumentar levemente las hemorragias cerebrales. Y aproximadamente es 10 veces más, desde el punto de vista económico, entre 8 y 10 veces más costosa que la estreptoquinasa. La alteplasa se da un bolo, para un paciente con un peso estándar, se da un bolo de 15 miligramos, luego se hace una infusión en los siguientes 30 minutos de 0,75 miligramos kilo hasta llegar a 50 miligramos, y luego en los siguientes 60 minutos 0,5 miligramos kilo hasta completar 35 miligramos más. Y el tenecteplase, que es el que tenemos nosotros más experiencia en nuestro país, se basa en la enzima natural de activador tisular de plasminógeno, parecido al anterior, pero se obtiene por sustitución de aminoácidos clave en la alteplasa recombinasa. Los beneficios son muy similares entre tenecteplase y alteplase, pero francamente lo que lo hace muy superior para las redes de reperfusión es la forma de administración, que se administra directamente en un bolo, como les voy a comentar un poco más adelante. Y el estudio ASCEND 2 mostró un leve beneficio para los pacientes que tenían un retraso en el tratamiento de más de 4 horas. Solo en esa subpoblación mostró una ligera mejoría en el que el tenecteplase logró mejores resultados. ¿Cómo viene el tenecteplase? El tenecteplase viene en un frasco viene un polvillo, un preparado que son 50 miligramos. 50 miligramos tiene 10.000 unidades, y viene una jeringa prellenada con 10 mililitros de agua por inyección. Y en el momento previo a administrarlo, debe ser reconstituido, agregando el volumen completo de agua para inyección de la jeringa prellenada al frasco que contiene el polvo para la inyección. Y ahí vamos a tener una dilución de estos 50 miligramos o 10.000 unidades en 10 mililitros. Y debemos conocer el peso del paciente. Si pesa menos de 60 kilos, le damos 6.000 unidades, que son 30 miligramos, que son 6 mililitros de la solución. Si haciendo las mismas cuentas, hasta 69 kilos le damos 7 mililitros, hasta 79 8, hasta 89 9, y más de 90 kilos de peso le damos los 10 mililitros de volumen de la solución reconstituida, que es el total de la dosis. La dosis requerida debe administrarse como una única aplicación intravenosa en 5 a 10 segundos, y puede utilizarse para la administración una vía venosa periférica preexistente que haya sido utilizada para administrar suero fisiológico. No debe mezclarse con otras cosas que no sean suero fisiológico. Si habíamos pasado solución de dextrosa sobre glucosado por esa vía, por algún motivo debemos hacer otra vía venosa periférica. Luego de administrar la dosis de tenexteplase, hay que lavar la vena con suero fisiológico. Es incompatible, porque pierde efectividad, con la solución de dextrosa, y no debe mezclarse también con otros medicamentos, ni en el mismo frasco de infusión, obviamente, pero tampoco en la misma línea venosa.
ni siquiera con la heparina. Si nosotros comparamos streptokinasa con tenecteplase, vamos a ver que, bueno, que la streptokinasa tiene menos especificidad a la fibrina, el tenecteplase es muy específico, por eso el tratamiento trombolítico, cuando usemos este fibrinolítico de tercera generación, va a requerir adyuvancia con anticoagulantes. La streptokinasa es antigénica y da reacciones alérgicas, la tenecteplase no es antigénica. La strepto se da en goteo y un goteo complicado porque el paciente se puede hipotender y hay que enlentecerlo. En cambio, el tenecteplase se da fácilmente en bolo. Pero para los pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado intracraneal, tienen menos riesgo de sangrado intracraneal la streptokinase que el tenecteplase y que el RTPA. Entonces, la elección del fibrinolítico va a depender del inicio de los síntomas y del perfil de riesgo del paciente. Pero nosotros, en general, yo les quise mencionar los tres que más se usan, pero en general tratamos en nuestras redes de reperfusión de prodigar el uso de tenecteplase. Con respecto a grandes estudios, el alteplase fue mejor que Strepto en lograr una reducción de la mortalidad absoluta en el estudio Gusto 1 y como les mostré en el estudio ASCENT 2 hubo un beneficio del tenecteplase similar a la alteplasa en las primeras 4 horas y mayor cuando se demoraba un poco más el tratamiento. El riesgo de sangrado dependerá de la terapia coadyuvante, de los antiplaquetarios, anticoagulantes y antitrombínicos. Por eso, cuando usemos tenecteplase, vamos a tener que ajustar la terapia coadyuvante. No va a ser para todos los pacientes igual. Bueno, las contraindicaciones absolutas de los fibrinolíticos son bien conocidas. Acá está el listado de las absolutas, no me voy a detener en esto, y de las relativas, deben ser chequeadas en cada, cada sistema de salud tiene que tener sus protocolos y ahí tendría que haber un chequeo de las contraindicaciones. La complicación más grave es la hemorragia, es la más frecuente y la más grave, y la más temida es el ACV hemorrágico, que ocurre entre 0,5 y 0,9 de los pacientes, con mayor incidencia en los mayores de 70 años. En el caso del estrepto, las complicaciones graves son el shock anafiláctico y la hipotensión. Y los controles luego del tratamiento fibrinolítico van a ser clínicos, o sea, vamos a verificar si calma el dolor y electrocardiográficas, comparando el electro al ingreso con el electro a los 60 o 90 minutos. Los marcadores, que eran un indicador clásico de reperfusión, ya no los vamos a utilizar para definir la estrategia. Con respecto a los criterios de reperfusión, vamos a utilizar, vamos a medirlos a los 60-90 minutos de iniciar la administración de fibriolíticos y a utilizar sobre todo el alivio del dolor y la reducción del supranivel del ST en un 50%. Y el tratamiento trombolítico no es solo el fibrinolítico. El tratamiento trombolítico es el tratamiento de todo el trombo, por lo cual va a requerir, aparte del fibrinolítico, dos antiplaquetarios y en el caso de los fibrinolíticos fibrino específico, como tenecteplase y alteplase, va a requerir también el tratamiento con anticoagulante. La terapia antitrombótica adyuvante va a estar sobre todo centrada en la enoxiparina, que es la heparina de bajo peso molecular que demostró en varios estudios ser superior al estándar. Y la terapia antiplaquetaria adyuvante va a ser en base a aspirina y clopidogrel. Cuando estamos haciendo el tratamiento trombolítico, la aspirina se debe administrar, como ya dijimos, en dosis carga, masticada o diluida, en una dosis de 150 a 300 miligramos bioral. Luego continuaremos de 5 a 100 miligramos día, pero esta primera administración tiene que ser en una dosis mayor.
Y el clopidogrel va a tener una dosis carga de 300 miligramos al ingreso, que son 4 comprimidos, y luego continuaremos con una dosis diaria de 75 miligramos. La anticoagulación con heparina este, se recomienda como mínimo por 48 horas o hasta tener la arteria abierta en el caso de hacer angioplastia. Este, no se recomienda la heparina no fraccionada si el tiempo es de más de 48 horas y en el caso de la heparina estándar es manteniendo un KPTT entre 50 y 70 segundos. Pero las opciones, ¿cuáles serían? Vamos a centrarnos en esta parte. La opción sería la heparina no fraccionada, 60 unidades kilo en bolo, más una infusión de 12 unidades kilo hora, o la enoxiparina, 30 miligramos intravenosa en bolo, seguido de una administración de 1 miligramo kilo subcutáneo cada 12. Que esta es la que vamos a elegir. O sea, lo que, como mencionamos, en esta receta de cocina de tratamiento trombolítico, utilizando fibrinolíticos, fibrino específicos como tenecteplase o alteplase, debemos acompañar este tratamiento de 150 a 300 miligramos de aspirina, de 300 miligramos de clopidogrel y de 30 miligramos de enoxiparina en bolo intravenoso, seguido de 1 miligramo kilo subcutáneo cada 12 horas. En el mayor de 75 años, damos 0,75 miligramos kilo subcutáneo cada 12 horas y no damos el bolo. Y cuando el cliente de creatinina es de menos de 30 mililitros, minutos minuto, en vez de dar cada 12, damos 1 miligramo kilo cada 24. Entonces, resumiendo, lo que vamos a usar como anticoagulante es la enoxaparina u otra, podría ser otra heparina bajo presión molecular, pero la mayor evidencia está con la enoxaparina. Cuando la edad es de menos de 75 con un cliente de creatinina normal, se da un bolo de 30 intravenoso y luego de 15 minutos se comienza una administración subcutánea de 1 miligramo kilo cada 12. Cuando la edad es de más de 75, no debemos administrar el bolo y sí arrancar con 0,75 miligramos subcutáneo cada 12. Y cuando el clearance de creatinina es de menos de 30 mililitros minuto, sin importar la edad, damos 1 miligramo kilo subcutáneo cada 24 horas. Entonces, en resumen, para lo que sería, como les dije, esta receta de trombolítica, cuando el fibrinolítico es tenecteplase, se da un bolo de tenecteplase según la tabla, se da aspirina 150 a 300 miligramos bioral, clopidogrel 300 miligramos bioral y enoxaparina 30 miligramos intravenosa, seguida de 1 miligramo kilo subcutáneo cada 12. No tendría sentido hacer el, el gasto en tenecteplase, que son fármacos relativamente caros, si no vamos a darle el tratamiento adyuvante que el paciente requiere porque se pierde enormemente la eficacia. Entonces, siempre recordar que el tenecteplase va con la aspirina masticable, con 4 comprimidos de clopidogrel y con la enoxaparina en bolo intravenoso seguida de la inyección subcutánea. En cambio, cuando es streptokinasa, no damos inicialmente la heparina. Se da la streptokinasa, 1,5 millones de unidades en 30 a 60 minutos, seguido, acá está mal la cifra, no es gramos, es 1,5 millones de unidades, seguido de aspirina, clopidogrel y la heparina recién se da cuando el KPTT baja al doble o triple del valor basal. Como en todo síndrome coronario agudo, vamos a acompañar este tratamiento de sulfato de morfina para calmar el dolor y también reduce el daño isquémico, de oxígeno cuando los pacientes saturan menos de 90%,
de nitritos para calmar el dolor, pero no para definir la conducta terapéutica. O sea, igual debe reperfundirse el paciente con SUPRE, aunque calme con nitritos, y siempre acompañado de la aspirina masticable. Así que esta mnemotecnia sería mona, morfina, oxígeno, nitritos, aspirina, siempre teniendo en cuenta las contraindicaciones para cada uno de los casos, que por ejemplo en los nitritos habría que tener mucha precaución el infarto de cara inferior y contraindicado en el infarto de ventrículo derecho o en hipotensión severa. Los betabloqueantes se pueden utilizar intravenoso precozmente o de preferencia vía oral en las primeras 24 horas, siempre que no esté contraindicado, que las contraindicaciones son la insuficiencia cardíaca aguda, este, la hipotensión con bajo gasto, el shock cardiogénico, y los trastornos de la conducción auriculoventricular. Los IECA también tienen que ser iniciados, IECA o ARA2, precozmente, una vez estabilizado el cuadro, y van a tener amplios beneficios, sobre todo en el pronóstico y en la prevención secundaria. Vamos a ir en angioplastia, digamos, ¿qué pasa cuando hacemos fibrinolyticos? Ya dijimos que la angioplastia puede ser angioplastia de rescate cuando el fibrinolítico falló, o sea, cuando nosotros no llegamos a tener una reducción del ST de más del 50% a los 60 o 90 minutos, se debe hacer precozmente la angioplastia de rescate. Por lo cual, idealmente, el paciente, si no está en un centro con hemodinamia, cuando se administra el tratamiento fibrolítico, ya se debe iniciar el traslado para poder tenerlo lo antes posible en un centro con hemodinamia. Si fracasó el fibrolítico, se procede precozmente en angioplastia de rescate. Si reperfunde, se procede a la estrategia fármaco-invasiva, que es completar el tratamiento con una angioplastia entre las 2 y 24 horas de realizado el fibrolítico. La angioplastia de rescate se realiza cuando hay ausencia de una reperfusión exitosa, o sea, cuando no logramos un descenso del ST de más del 50% a los 60 minutos, a 60 o 90 minutos, o cuando hay inestabilidad, cuando hay un infarto anterior extenso que tiene falla cardíaca, shock cardiogénico o arritmias ventriculares. Ahora, si el tratamiento fibrinolytico es exitoso, o sea, calmó el dolor, bajó el ST de más de un 50% y el paciente está estable, se puede proceder a la estrategia fármaco-invasiva que es la fibrinolisis y el traslado rápido para cateterismo seguido de angioplastia cuando esté indicada. ¿Qué significa esto? Significa que se reperfunde precozmente con fibrinolíticos y se complementa el tratamiento con intervencionismo coronario, pero con un retraso óptimo entre la fibrinolisis y la angioplastia, que, que demostró ser superior a los antiguos estudios de estrategias de angioplastia facilitada, en la cual se hacía el fibrinolítico inmediatamente en la angioplastia. Acá se busca un retraso óptimo como para dejar que el fibrinolítico actúe, que el paciente se estabilice, y después sí, entre las 2 y 24 horas complementar con el intervencionismo. La ventana óptima, bueno, tenemos muchos estudios en el cual cuando falla la fibrinolisis, la angioplastia de rescate siempre fue eficiente, pero tenemos muchos estudios que muestran que la ventana óptima está entre las 2 y 24 horas. Ya cuando pasaron 24 a 48 horas, ya el beneficio es menor y más de 48 horas prácticamente no tenemos beneficio. Todo esto fue basado en estudios como el estudio STREAM, en el cual se combinó la fibrinolisis prehospitalaria cuando no se podía tener una angioplastia precoz con una angiografía temprana, pero con una demora programada, que en ese estudio fue entre 6 y 24 horas.
pero luego otros estudios hicieron que bajaran un poco esos tiempos. Y se compararon con la intervención coronaria percutánea temprana. Entonces, en estos pacientes en los cuales no se podía llegar a una angioplastia muy precoz, el hacer la fibriolisis prehospitalaria y, y, a- y, y luego complementar con una angioplastia, y comparando con los pacientes que sí tenían una angioplastia temprana, se obtuvieron excelentes resultados, similares a la angioplastia precoz. Bueno, estos son detalles del estudio. Entonces, básicamente la fibrinolysis prehospitalaria con la geografía coronaria temprana es eficaz en los pacientes con infarto con ST que no pueden realizarse angioplastia primaria dentro de la primera hora de contacto médico. Esas son conclusiones del estudio STREAM. Y la fibrinolisis se asoció con un riesgo mayor de hemorragia intracraneal que se corrigió disminuyendo a la mitad la dosis de tenecteplase en pacientes seleccionados, que eran los de mayor edad. Entonces, fue tan contundente este estudio que un paciente que se fibrinolizó y que se hizo una angioplastia entre las 6 y 24 horas tuvo los mismos resultados que los que tenían angioplastia precoz antes de una hora. El costo para el paciente era que sangraba más, sobre todo intracraneal, y eso lo pudieron resolver bajando la dosis de tenecteplase a la mitad en los pacientes mayores. Sin entrar en detalle, luego hubo múltiples estudios más, pero ha ido cambiando la conducta a lo largo de estos últimos años, pero el mensaje que tenemos es que la reperfusión precoz es el mejor de los tratamientos para el infarto, sea cual sea. O sea, cuanto más precoz, mejor, ya sea fibrinolyticos o ya sea angioplastia primaria. La estrategia de angioplastia primaria es de elección en los centros con hemodinamia o cuando se derivan pacientes de alto riesgo, pero cuando esa derivación implica un retraso de menos de 2 horas. Y en los pacientes de alto riesgo clínico se sugiere realizar una coronografía y una eventual revascularización en el marco de una angioplastia de rescate cuando falló el fibrinolítico o de una estrategia fármaco-invasiva cuando fue beneficioso el fibrinolítico. Entonces, cuando vemos esta patología a nivel país, tenemos que prodigar más fibrinolíticos, en algunos casos, lo más que se pueda, la estrategia fármaco-invasiva, y en todos los centros que están con una capacidad de una angioplastia a menos de 2 horas, la angioplastia primaria. Cuando vemos las últimas guías europeas, resumen un poco este, esto que acabamos de hablar. O sea, el paciente con síntomas de síndrome coronario agudo, un dolor coronario de origen cardíaco y un electro compatible con infarto con ST, va a tener el primer contacto médico en varios niveles. El paciente puede llegar por sí mismo al hospital o el paciente llega al servicio de emergencia. Según donde esté primer contacto médico, puede estar localizado en un centro con capacidad de angioplastia, por lo cual se va a una estrategia de angioplastia primaria con un objetivo de menos de 60 minutos hasta la inserción del catéter en la arteria responsable. Cuando está en un centro sin angioplastia o en la ambulancia, tiene que preguntarse, ¿la angioplastia es posible en menos de 120 minutos? Si la angioplastia es posible en menos de 120 minutos, vamos a proceder a la estrategia de angioplastia primaria con un objetivo de menos de 90 minutos hasta la inserción del catéter. Si no es posible lograr la angioplastia en menos de 120 minutos, vamos a ir a los fibrinolíticos, con un objetivo difícil de conseguir, pero de menos de 10 minutos hasta la administración del fibrinolítico y un traslado inmediato a un centro con capacidad de hemodinamia tras el tratamiento fibrinolítico, en el cual, si el paciente no reperfunde, o sea, no baja el ST un 50%, se hace la angioplastia apenas llegue con un criterio de angioplastia de rescate. En cambio, si reperfunde y es exitosa, se va a hacer la angioplastia con una estrategia fármaco-invasiva entre las 2 y 24 horas de evolución.
Bueno, espero haber hecho un resumen sobre las estrategias y, y haber tratado de ser lo más claro posible, pero bueno, quedamos a las órdenes para cualquier duda. Les agradezco mucho y estamos en contacto.